Chess Boss. Hola amigos, ¿cómo están las futuras leyendas del ajedrez? Les habla Chess Boss y comenzamos un nuevo video tutorial del Rey en la Mira, temporada 2021, con un tema muy interesante que van a poder aplicar desde ya en sus partidas y que sin duda subirá su nivel y su elo. Me refiero al pensamiento profiláctico, ¿cierto? O a la prevención, como también le llamaban los grandes jugadores. El primero en hablar de este término, el pensamiento profiláctico, fue Aaron Nimzowitsch en su libro Mi Sistema. En esa época lo definió como evitar cualquier acción indeseable desde el punto de vista posicional que nuestro oponente quiere implementar durante la partida. Se trata de oponerse a los planes del rival, de estar constantemente preguntándose qué quiere hacer mi rival, cómo lo puedo evitar. Si ustedes adquieren este pensamiento y lo empiezan a implementar desde ya en sus partidas, su nivel va a dar un salto. Los grandes entrenadores coinciden en que para alcanzar la maestría debemos aprender a pensar de esta manera. Es una forma mucho más completa y mucho más potente que solamente estar preocupada de nuestro plan durante la partida. Ustedes saben que por la naturaleza del ajedrez, que se juega a dos bandas, siempre tenemos que estar pendientes de lo que quiere hacer el rival. Con algunos ejemplos se los va a hacer mucho más claro esta idea. Le va tocando mover a blancas aquí y las negras están amenazando comerse el peón de B3. Están utilizando el peón de A4 para tratar de desunir estos peones blancos. Las piezas negras están más activas, mientras las piezas blancas todavía tienen que alcanzar una ubicación. Si nosotros hiciéramos una jugada natural aquí para defender B3, como por ejemplo torre B1, fallaría porque hay una clavada en la columna B y aquí se podría hacer fácilmente la movida alfil por C4, lo que llevaría a la caída del peón de B3 y estaríamos en una situación en la que el negro incluso podría llegar a quedar mejor. Entonces, para poder resolver qué jugar aquí, nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿qué esperan hacer negras? Negras quieren jugar peón por y comerse el peón de B3. Si no hay forma de defender ese peón, tendríamos que entrar a pensar cuáles son los defectos de la posición negra. Y lo primero que salta a la vista es que el alfil en la columna A no está bien ubicado porque detrás está el peón de A7 débil. Entonces, después de pensar esto, las blancas encontraron la siguiente movida, que ustedes ya se la imaginarán. Torre A1, una jugada profiláctica buenísima que solo la podemos descubrir si nos preguntamos qué quiere hacer el oponente, cuál es su idea, cuál es su plan. Claro, con esa movida ya las blancas defienden indirectamente el peón de B3 porque las negras no pueden capturar, porque el alfil tiene problemas en el punto A6. Ahora, las blancas están amenazando alfil C6 tocando el peón de A4, lo que obligaría, en este caso, a decidirse. ¿Sí? El gran problema entonces es la mala ubicación del alfil en la casilla A6. Ese es el problemita. Entonces la pregunta es: ¿qué pueden hacer aquí las negras? Si las negras, por ejemplo, jugaran alfil B7 para tratar de cambiar pieza y mejorar la situación de esa pieza, simplemente las blancas podrían pasar a un final de torre y podrían mejorar ahora el rey, porque a cualquier captura en B3 siempre va a quedar atacado el peón de A7, lo que nos da tiempo. Por ejemplo, ahora podríamos jugar rey F1 para ir acercando el rey hacia C3 y defender los peones, y en caso de capturar, el peón de A7 siempre está en el aire. Por lo tanto, las negras no podrían entrar en esto porque sería inferior. Ahora tendrían problemas con el peón de C7 y estarían en una situación en la que el final de torre es inferior. Por ejemplo, C6, bastaría que la torre se ponga en C7 y las blancas están en un final con clara ventaja que deberían ganar. El rey está cortado, no puede pasar el rey negro, y ahora prácticamente si se cae el peón de C6, el peón de C4 queda pasado, así que quedaría ser torre B6, lo que dejaría en una situación bastante mal a las negras. ¿Se dan cuenta? Torre A1 es un golpe muy, pero muy bueno. En caso de, por ejemplo, jugar C5, seguiría exactamente alfil C6, lo que decíamos delante, y eso obligaría a las negras a tener que decidir. Si toman, pasaría exactamente lo mismo, que haría tocado el alfil y el punto A7. Por lo tanto, a una movida como alfil B6 simplemente puedo sacar el alfil, ¿cierto? Alfil A8, que sería una buena jugada,
y de esa manera el alfil está esclavo ahí y no se puede mover porque el punto A7 está débil. De esa manera después puedo progresar tranquilamente con el rey hacia el centro. Aquí resulta que le va tocando mover a blancas, y el gran problema, si uno analiza, es que en una posición con igualdad de material, las negras tienen un peón doblado en el flanco de rey, lo que deja a las blancas con un fuerte peón pasado en E. Pero aparte de eso, las negras tienen sus piezas mal ubicadas. La torre y el alfil no están en buenas casillas. De hecho, la esperanza que tienen aquí las negras para poder aliviar su situación es jugar alfil B5, aprovechando que la torre quedaría atacada y no habría tiempo de hacer C por B5, porque la torre en A1 estaría en el aire. Pero resulta que las blancas, preguntándose ¿qué quiere hacer mi rival? ¿Cuál es su idea? ¿Cómo pretende solucionar sus problemas? Le leen la mente a su rival y se dan cuenta que la jugada que quiere hacer es alfil B5. Entonces, ¿cuál es la movida que habría que hacer aquí para impedir esa idea? Exacto. Torre A2. Muy buena jugada profiláctica que evita obviamente alfil B5, porque alfil B5 seguiría simplemente peón por, y el alfil defiende a la torre de A2. Como conclusión, ¿qué es lo que pasa? Al hacer la movida torre A2, las piezas quedan esclavizadas en la columna A y las blancas pueden tranquilamente llevar el rey al centro y empezar a jugar E4 y F4 para avanzar esa mayoría que tienen en el centro, ese peón pasado, y desequilibrar la partida. Mientras las piezas negras quedan atadas completamente todo el juego. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de ir pensando de manera profiláctica. Las blancas quieren tratar de ganar este final en donde tienen un peón, pero hay algunas dificultades técnicas aquí para poder ganar. Por ejemplo, si el blanco intentara ganar inmediatamente avanzando el peón con C7, no serviría porque las negras podrían jugar alfil B7, pararían el peón, y en caso de que las blancas trasladen su alfil a una mejor diagonal, por ejemplo con alfil B1, que es una jugada lógica, el rey se movería a la casilla F6, con idea de irse acercando rápidamente hacia los peones y capturarlos. Capturar el peón para lograr tablas. Si las blancas tratan de distraer al alfil negro para coronar, por ejemplo con una jugada como aquí podría hacerse alfil E4 para tratar de distraerlo, pero simplemente seguiría alfil C8 y después el rey iría hacia el peón de C7. ¿Sí? Se llegaría a una situación en la que ustedes pueden ver que sería tablas. Por lo tanto, irse con el rey a comer el peón también es una opción, pero aquí el rey se va acercando rápidamente al peón de C y no hay forma de ganar aquí. Si el blanco sigue con la idea, podemos jugar alfil C8 o alfil A6, valdrían las dos, y aquí resulta que el rey va a comerse el peón y la partida es tablas. Sin ningún problema, ustedes lo pueden comprobar, después el alfil se puede entregar por el peón y eso es tablitas. Por lo tanto, no serviría avanzar el peón inmediatamente a C7. Lo que se viene a la mente es rápidamente mejorar la posición del alfil, jugando alfil B1 jaque, pero ahora el rey se va a F6. Y ahora las blancas hacen una jugada que es más o menos lógica. Aquí ustedes pueden parar el video y buscar una movida que va a amenazar coronar el peón, que es alfil E4. Es una jugada, es la más peligrosa en este caso, porque está amenazando C7. Y caería el alfil porque estaría amenazando coronar el peón en C8, ¿cierto? Entonces, pero en este momento las negras todavía tienen forma de complicar. Hacen la movida rey E5, que es prácticamente una jugada necesaria acá. Rey E5 porque se amenaza C7 ahora. Y la idea de rey E5 es que si las blancas ahora juegan C7 para tratar de coronar, las negras tienen el recurso que ustedes ya tienen que estar viendo, alfil por alfil. Y cuando el peón corona, tienen el jaque en F5 y lograrían el empate. Lograrían tabla porque ahora habría que entregar la lela, el rey va a comerse el peón H y yo me voy a comer el peón C, logrando tablas. Entonces, este es el momento crítico. Cuando el rey está en la casilla E5, el blanco utiliza el pensamiento profiláctico. Dice, ¿qué quiere hacer mi rival? ¿Qué es lo que espera? ¿Por qué hace rey E5? Ah, si hago rey C7 me come y después me tiene un jaque en F5. La pregunta es, ¿dónde puedo poner mi alfil para que ese único recurso salvador que tienen las negras no funcione?
Ahí tienen la potencia del pensamiento profiláctico. La movida ganadora, ya la estarán viendo entonces, es la espectacular alfil H1. Única jugada posible con la que las negras pierden la partida, porque cuando se avance C7 ya no va a existir el jaque en la diagonal H3C8 y con esa jugada las negras están obligadas a abandonar. No pueden ni siquiera acercar el rey al peón porque seguiría la mortal C7. El alfil está en el aire, no hay tiempo de comerse el peón porque cae el alfil y ahora ya no podemos parar la coronación. Si alfil B7 sigue alfil por B7, por lo tanto aquí se pierde la partida. Es tiempo de abandonar. Lo que quedaría sería hacer esto y ahora alfil por. ¿Se fijaron? Así uno va utilizando el pensamiento profiláctico. A mí me gustan mucho los finales artísticos, ¿eh? Y en los finales artísticos, muchos de estos finales se componen utilizando jugadas profilácticas o secuencias tácticas también bastante espectaculares. Resulta que en esta posición muy sencilla salta a la vista que este alfil está mal ubicado, tiene poco espacio. De hecho, la única casilla que tiene es jugar alfil H7 para escapar. Pero resulta que las negras podrían jugar rey C8 para llevar el rey a D8 y luego tratar de llevar el rey a E8 y sacar el alfil. Y ese plan, si no lo evitamos, daría tablas rápidamente a negras. Rey C8, rey D8, rey E8. Pero las blancas, muy atentas a los problemas que tiene la posición negra, se dan cuenta que el tema está en el alfil encerrado. Si ese alfil no logra salir, nosotros podríamos llevar al oponente a una situación de succión. Por lo tanto, ¿cómo jugar? Aquí pueden parar el video. Exacto. La movida es caballo D7. Muy buena jugada. El rey se tiene que mover ahora. Y la primera misión que tiene el caballo es ir a encerrar el alfil de G8. Caballo F8, queda encerrado el alfil. Por lo tanto, todo el peso de la partida recae sobre el rey negro ahora, quien trata de irse acercando. Por ejemplo, aquí tiene dos rutas. O se va por D6 o se va por D8. Si el rey se va por D8 a tratar de comer el caballo, aquí aparece un desenlace realmente sorpresivo. El rey se va acercando hacia el flanco de rey y cuando el rey está muy cerca de capturar el caballo, todo funciona sobre ruedas después del espectacular rey G5. La amenaza rey H6 y rey G7 ganando el alfil. Por lo tanto, lo único que le queda a las negras, si no pueden sacar el alfil porque el caballo se lo come, es comerse el caballo. Y ahora después de rey H6 tenemos una posición realmente instructiva porque el negro está en un succión que no puede evitar la derrota. Con pieza además, la mala colocación de sus piezas lo lleva a la derrota. Si ahora alfil H7 rey por y si rey E8 rey G7 ganando la partida. Eso sería en el caso que el rey se vaya por D8. Ahora, si el rey decide irse aquí por D6, las blancas van maniobrando y danzando con su rey, siempre cuidando evitar que el rey negro entre. Entonces la movida es rey G4 para siempre tener la jugada rey F5, rey F5, en caso de que las negras jueguen rey E5. Aquí hay que jugar con la oposición e irle quitando espacio al rey. Si rey E5, rey G5. Y pronto la situación se aclara porque el rey no tiene espacio para acercarse al peón y ahora rey H6 y rey G7 es inevitable. Podría seguir ahí y ahora la partida se gana cómodamente con esa movida porque a rey G5 ahora las blancas hacen la sencilla caballo D7, defienden su peón y cae el alfil ganando el juego. ¿Se dieron cuenta? Ahí se puede encontrar esa solución y puede quedar más claro cómo uno piensa de manera profiláctica. ¿Qué es lo que yo tengo que impedir? ¿Cuál es la manera en que el oponente se puede liberar? ¿Se puede soltar? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse a nuestro fanpage en Facebook y seguirnos también en nuestro canal de YouTube, donde este año vamos a subir muchos más videos. Espero que les haya gustado y que empiecen a incorporar desde ya en sus partidas el pensamiento profiláctico. Y además los dejo cordialmente invitados a participar de nuestros cursos de ajedrez que realizamos durante todo el año. De enero a diciembre estamos con los cursos de ajedrez en la Academia de Ajedrez Online para que ustedes puedan mejorar su ajedrez. Si estás aprendiendo, si quieres subir de nivel, no te pierdas nuestras entretenidas
y completos cursos que dictamos, ¿eh? Así que les mando un abrazo, que disfruten y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.